Sí, gracias. Bueno, yo soy Jason Rodríguez y me tocó el laboratorio 10, que es comunicación RS232. El objetivo es transmitir y recibir datos desde el microcontrolador empleando la EUSART del mismo PIC que viene implementado. Y se necesita una computadora compatible a través del puerto serial. El sistema de comunicación está basado en el estándar RS232, que consiste en presionar un botón a la entrada del PIC para así mandar datos a una computadora mediante del puerto el EUSART y poder controlarlo mediante esta y mandar una señal hacia los LEDs. La norma RS232 describe la conexión en serie entre un aparato terminal de datos DTE y una instalación de transmisión de datos DSE. Esta entrada se usa mucho en transmisión de video y eso. Se ve mucho en los cañones para transmitir así en los salones y eso. Y cuenta con un macho y hembra. Está establecido como estándar general para transmisión de datos a serie a través de distancias cortas. Y aquí explica la EUSAR cómo viene la entrada del PIC. Aquí vemos que en la parte de abajo se ve el PIC 16F, bueno, es como un ejemplo de un PIC. Y aquí muestra que se necesita de un adaptador USB a EUSART. En este caso usamos el MAX, que es otro que este no es, pero mediante esa, es como un adaptador o un integrado para poder transformar la señal para poder llegar a la computadora. Y aquí vemos los voltajes del RC232. Estos son voltajes que no puede manejar el microcontrolador, por lo que se usa el MAX. Aquí vemos varios voltajes. De emisor tiene un 0 de 515 y un 1 de menos 5 menos 15 volts. De receptor se tiene de 3 a 25, un 0, y un 1 de menos 3 a menos 25. De emisor necesario, de menos 5 a menos 15, y de un 1 de 5 a 15. Un receptor esperado, de menos 3 a menos 25, 3 a 25 en 1. El usuario del microcontrolador no puede manejar los voltajes del RC232, por lo que se implementa una interfaz TTL RC232. Este es el circuito que les comentaba, es un MAX 232. Y aquí viene su composición, con varias compuertas NOT para poder voltear los voltajes negativos que pueden ver aquí y poder manejarlo en el microcontrolador. Aquí explico la conexión de B9, que es la básica del RC232. El estándar para esta comunicación y se muestra una vista desde el mismo, desde la PC, así como la asignación de terminales correspondiente. Aquí se ven el macho y el hembra, están en una perspectiva de frente, entonces a la hora de empalmarlos se nota que conecta el 1 con el 1, y con el 2 y así. Hay que explicar las conexiones. El 1 es la entrada Data Carrier, detección de portadora de datos. El 2 es el RD, Receive Data, recepción de datos. El 3 es TD, que es transmisión de datos. 4 es terminal de datos lista. 5 es tierra. 6 es datos listos para enviar. 7 es una salida, solicitud de envío. El 8 es autorización de envío, como una doble autorización. Y el 9 es indicador de llamada. Y aquí explican algunos bits para configurar los bits de configuración del EUSART, que más adelante explicaré más adelante. Y aquí está un diagrama eléctrico, simulador de Proteus, donde aquí a la derecha se ve la conexión hembra, de aquí entraría la computadora. Y aquí está el código en C, y explica más o menos los bits de configuración, que entra en modo asíncrono, baja velocidad, un bitrate de 8. Habilita el TX y el RX del PIC como puerto de serial, recepción, transmisión y transmisión.
de la transmisión, una interrupción por periférico también, recepción, habilitación global de las interrupciones con el con habilitación de datos básica, puerto de salida y RA4, que es el bit de usar. Y aquí está el ciclo infinito while para poder controlarlo mediante la computadora y una interrupción. Y eso sería todo. Muy bien, Jason. Vamos a complementar tu presentación porque veo que le faltan algunos detalles. Es importante tener en cuenta el protocolo, que es en este momento algo que debemos nosotros conocer, ya que esto nos va a permitir comunicarnos con muchos dispositivos externos. Incluso podemos tener comunicación directamente con la computadora. Entonces vamos a ver algunos de estos detalles que sí considero muy importantes que deben ustedes conocer. No solamente se trata de mostrar el ejercicio, de ver el código y ya, ¿no? Necesitamos entender el protocolo, cómo es que opera y, por ejemplo, entender cuáles son los registros que intervienen para ello, cuáles son los dispositivos que podemos utilizar en algún momento dado para apoyarnos y manejar los niveles de voltajes adecuados en el RC232. Y bueno, diferentes alternativas que se pueden utilizar. El hardware interno, por supuesto, cómo está integrado. Y además, software específico que podemos llegar a utilizar para conectarnos en el caso del PIC. Obviamente hay que calcular las velocidades de transmisión y el fabricante nos da una formulita para poderlo hacer. Establecemos esta constante y a través de la constante definimos la velocidad en base también a la frecuencia del microcontrolador. Y bueno, en base a esto se define toda la información. Claro, todo esto está en el libro, pero sí hay algunos puntos que considero importantes que mencionar, ¿sí? Vamos a apoyarnos en una pequeña presentación para ver la parte del protocolo, algo rápido, solo para complementarlo y que quede aún más claro. Básicamente el protocolo RC232, como nosotros lo conocemos, basa su información en 4 características. La primera de ellas son las características eléctricas, las mecánicas, las funcionales y la que tiene que ver con los modos de conexión. La parte eléctrica tiene que ver con niveles de voltaje. ¿Cuáles son los niveles de voltaje que se adoptan en el protocolo? La parte mecánica tiene que ver con los conectores en cuanto a formato de los conectores, cantidad de terminales, la organización, dónde va cada señal, etc. En la parte funcional se define cuál es la actividad que tendrá cada una de estas terminales y cuál es la función que realiza dentro del protocolo. Y en los modos de comunicación, las diversas modalidades para establecer una comunicación con algún dispositivo. Entonces, vamos a reconocer aquí principalmente 2. Tenemos la comunicación sin handshake, es decir, no hay protocolo de control, y con handshake, donde sí lo hay. En cuestión de las características eléctricas, vamos a observar que los niveles de voltaje estándar para el RC232 son niveles altos por encima del TTL. Recuerden que el TTL lo manejamos de 0 a 5 volts y aquí estamos observando niveles de voltaje de 5 a 15 positivos para el caso del emisor y en el caso del receptor tener una posibilidad de recibir voltajes inferiores a 5, en este caso 3 como mínimo, y voltajes superiores a 15, en este caso 25. Pero también tenemos voltajes negativos. Así es de que para el caso del 0 son los voltajes positivos, para el caso del 1 son voltajes negativos. Por lo cual podríamos decir que hay aquí una compuerta NOT, digamos, con respecto a los valores lógicos que tradicionalmente trabajamos.
Esto en relación también a los niveles de voltaje que normalmente utilizamos en la familia TTL. O en el caso del microcontrolador, como en el caso del PIC, pues la posibilidad de manejar esos niveles de 0 a 5 volts. Además, las señales de control también están dentro de este rango de voltajes, solo que para la señal de control, cuando está apagada una señal, trabajamos con voltajes negativos y cuando está activa con voltajes positivos. Entonces, esto sí nos cambia un poquito por ahí la jugada de lo que normalmente manejamos. Estos niveles de voltaje son los necesarios, por ejemplo, para comunicarse con una computadora personal que tenga este protocolo. Actualmente la mayoría de las computadoras tienen entradas USB, así es de que para poder comunicarnos con las computadoras deberemos utilizar una interfaz que va de RC232 o a USB, de la cual pues hay algunos circuitos integrados que ya hacen este cambio, este protocolo, y podemos comunicar prácticamente la salida TTL de nuestro sistema embebido a este módulo o esta interfaz sin tener que hacer ninguna adaptación a los niveles de voltaje que observamos. Pero si fuera el caso en donde necesitamos comunicar el sistema embebido a una computadora directamente a través del protocolo RC232, sí tendríamos que usar una interfaz. Y en este caso sería el chip que está señalado en el texto, que es el MAX232, del cual pues hablaremos en unos momentitos más. Deben de entender que este protocolo pues es un protocolo añejo de finales de los 70, principios de los 80 y que durante la década de los 80 fue muy popular. Es un protocolo que es muy noble, muy sencillo de trabajar, pero nos permite comunicarnos prácticamente no solo con un sistema embebido y una computadora, sino con otros sistemas que implementan este mismo protocolo. Incluso podemos utilizarlo para comunicarnos de micro a micro. Solo que las distancias que en su momento fueron establecidas eran a distancias no mayores a 3 pies, que es aproximadamente 1 metro. Y bueno, en ese caso, la tecnología que había en los cables de ese tiempo era muy diferente a la que tenemos hoy. Así es de que hoy incluso podemos hacer comunicaciones hasta 100 metros de distancia utilizando estos niveles de voltaje y no tenemos ningún problema. ¿Sí? Así es de que podríamos prácticamente armar una red de comunicación con este protocolo para mandar información hacia otras terminales. Bien, en cuestión de las características eléctricas y a modo de resumen, observamos en esta tabla los niveles de voltaje. Para el caso del 0 van de 3 a 15 voltajes positivos y del 1 de menos 3 a menos 15 voltajes negativos. Obviamente hay un área indefinida, que en este caso sería más 3 y menos 3 volts, que si nosotros mandamos un nivel de voltaje dentro de este rango, pues no es debidamente interpretado, ya sea por el receptor, ¿no? En las características mecánicas, pues nos corresponde observar los conectores denominados tipo D por el formato que tienen y encontramos conectores tipo DA 15, DB 25, DC 37, DD 50, DE 9. Como pueden observar, están organizados de manera alfabética A, B, C, D, E. Y bueno, cada uno tiene una cantidad de terminales, que es el número que viene después del formato. Normalmente, ya en los años 80 fue un estándar el usar mucho el DB25 y finalmente el que más se utilizó fue el DE9, que después le llamaron erróneamente DB9, pero bueno, así se le conoció durante muchos años. Este protocolo sigue utilizándose. Hay muchos equipos que manejan este protocolo de comunicación por ser uno de los más simples, uno de los más nobles. Y bueno, en cuestión de los conectores, efectivamente, pues hay una gran variedad de conectores. Hay conectores hembra, conectores macho, obviamente para hacer el empalme, tanto del equipo que va a transmitir como del equipo que va a recibir. Y principalmente vamos a encontrar conectores tanto en formato arnés, donde nosotros establecemos una conexión con conectores que se pueden prensar de manera muy sencilla con cables tipo planos, multihilos.
Pero además también tenemos las presentaciones para PCB, como los que estamos viendo aquí en pantalla. Las conexiones para el DB25 son como las que estamos observando aquí. Viene en la lista de las 25 terminales con cada una de las funciones. Y está el protocolo RC232, que en este caso está etiquetado como EIA, que es el estándar americano. Y luego tenemos el estándar CCI-TTT, que es el estándar europeo. Son las mismas señales, las mismas funciones, solamente con nombres distintos en los estándares. Y bueno, en este caso, este estándar de B25 que tiene, como lo mencionábamos, prácticamente todas las terminales ocupadas con alguna asignación de funciones en particular para el protocolo, tanto en handshake como sin el handshake. El DB25 es el protocolo con el handshake más extendido y con características que permiten controlar perfectamente cuándo transmitir, cuándo recibir, observar si alguno de los equipos está si está ocupado antes de hacer la comunicación. Y bueno, aquí tenemos una tablita para lo que sería la comunicación de B9 o de E9, que sería lo correcto, con la lista de las 9 señales que se utilizan para el protocolo. Obviamente, también esto involucra el handshake. El handshake maneja las terminales de control. Por ejemplo, podemos ver la terminal 7 y 8, RTS y CTS, que son terminales de control. Una de ellas nos permite manejar lo que es la solicitud de envío. Es decir, estamos solicitándole al equipo que va a recibir la información que esté atento a la recepción. Y en caso de que el equipo pueda hacerlo, pues nos regresa una señal a través de la terminal 8, que es CTS, que se conoce aquí como Clear to Send, que es la que autoriza el envío de la información. ¿Sí? Este handshake nosotros lo vamos a eliminar, solamente vamos a utilizar el protocolo más simple, que es transmitir y recibir, por lo cual utilizaríamos la terminal 2 y 3 de esta señalización, que son propiamente la recepción y la transmisión de datos. ¿Sí? Estas conexiones las vamos a ver nosotros a través del conector macho, si fuera el caso de una computadora de escritorio. Podemos observar por ahí el conector en la parte posterior con este mismo formato. Tengan en cuenta que se pueden confundir a veces los conectores. El conector del monitor, que es un conector azul actualmente, es un conector que tiene 15 terminales. Este es de 9 terminales. Entonces no son iguales, no tienen el mismo protocolo, son protocolos totalmente distintos, ¿sí? Para que no se confundan con ellos. Bien, entonces les puedo mencionar que, por ejemplo, este conector era muy usado en las computadoras de los años 80, principios también de los 90. Este conector era donde se conectaba el mouse, por ejemplo, donde se conectaba el teclado en un inicio. Utilizaban estos protocolos. Después este conector fue sustituido por un conector que se conoce como mini-DIN, un conector redondo, también de colores. Los colores empiezan a aparecer para identificar el hardware. Y bueno, era un protocolo RC232 solamente con un conector redondo. Y bueno, el conector evoluciona para este tipo de dispositivos, como los mencionamos, teclado y mouse, y ahora pues los conectamos vía USB. El nuevo formato ahora también es inalámbrico, así es de que pues ha evolucionado mucho esta comunicación. Al menos con estos dispositivos históricamente los podemos identificar. Bueno, el conector en algunas computadoras todavía sigue manejándose y tiene el mismo formato que estamos viendo aquí. Así es de que la manera de identificar cuál es la terminal 1 es observar el conector de frente. Estamos viendo aquí el conector macho, que sería el que traería la computadora. Y la terminal 1 la encontramos en la parte superior izquierda. De ahí hacia nuestra derecha vamos numerando 2, 3, 4 y 5. La 5 es la terminal de tierra. La terminal 2 es la recepción. La terminal 3 es la de transmisión. Vamos a la fila de abajo y encontramos en el extremo izquierdo la terminal número 6.
Del lado derecho, al final, encontramos la terminal número 9. Entonces, esa sería la vista de frente. A continuación tendríamos cómo haríamos la conexión por aquí, ya con un conector hembra, considerando que el hembra podría ser el conector que estaría saliendo de nuestro sistema embebido. Y bueno, aquí hay que cruzar cables. Tenemos en el receptor la terminal 2 y la terminal 3, que sería la vista de la PC. Del lado del microcontrolador teníamos también la terminal 2 y 3, que obviamente empalman, también como lo mencionó su compañero, solo que aquí cabe indicar que la transmisión de datos del microcontrolador, en este caso el sistema embebido, iría conectado con la recepción en la PC. Es decir, va TX con RX. En el caso de la recepción de datos del microcontrolador, pues va conectado con la transmisión de la PC. Nuevamente va cruzado. Y obviamente en común la terminal de tierra, que son las conexiones más importantes que haríamos para poder establecer una comunicación entre el sistema embebido y la PC. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos la parte que tiene que ver con el hardware, las conexiones, niveles de voltaje. Ahora revisemos cómo opera propiamente el protocolo. Primero, vamos a tener en cuenta que vamos a hacer una comunicación transmitiendo la letra B, que en código ASCII es un 66 decimal, en hexadecimal es un 42 y en formato binario estamos observando en pantalla un 01 en la parte más significativa, seguido de 4 ceros y 1 0 terminando en la parte menos significativa. Bien, como nosotros queremos transmitir una cierta cantidad de bits en formato serial, pues no hay una señal de control que nos permita sincronizar cada uno de estos bits. Así es de que lo que nosotros tendremos que hacer es mandarlos en formato serial, pero con un tiempo definido. Para conocer el tiempo necesitamos saber cuántos bits deseamos transmitir durante un segundo. A esta tasa de transmisión se le conoce como baud rate y estamos hablando de bits por segundo. Existen algunas velocidades estándar, de las cuales serían 4.800 bits por segundo, 9.600 bits por segundo o 19.200 bits por segundo. Queda claro que son velocidades muy comunes, pero hay otras más. Depende del hardware que tengamos, ya sea en el sistema embebido o en la computadora, que es el ejemplo que estamos utilizando en este momento para comunicarnos, serían las velocidades de transmisión y recepción, ¿sí? En este caso podemos tener velocidades inferiores a 4.800, por supuesto, y velocidades mayores a 19.200 bits por segundo. Ahora lo que nos interesa es saber cuánto tiempo duraría cada uno de los bits. En este caso, lo que tengo que hacer es sacar el inverso de esta relación para poder determinar cuánto duraría un bit. Así es de que si voy a transmitir 9.600 bits por segundo, saco el inverso y obtengo el tiempo que duraría cada uno de los bits. En este caso, 104 microsegundos. El protocolo de comunicación inicia con un 1 en la parte alta de la comunicación, es decir, este es nuestro estado de reposo. Después del estado de reposo viene un estado en flanco de bajada, con lo cual inicia la comunicación. Y a continuación tendríamos un 0. Este 0 se le conoce como start bit, que es el que inicia la comunicación del protocolo. Y seguido del start bit vendrán el bit menos significativo del dato que me interesa transmitir, seguido del resto de los bits de la trama del dato que quiero enviar. Entonces, nuevamente, estado de reposo en alto, flanco de bajada, iniciamos con esto la comunicación. Se verifica que la comunicación es efectiva monitoreando el start bit, que es un 0. Seguimos con el bit menos significativo y terminamos con el bit 7 del dato, uno tras otro. Para poder finalizar la comunicación de la transmisión, lo que hacemos es introducir un 1 al final de la comunicación, que en este caso es el bit de fin de comunicación o en bit, y podemos nuevamente llevar la línea al reposo, es decir, a un estado en alto. Nosotros podemos ya iniciar nuevamente la transmisión de otro byte de comunicación. Y básicamente este es el formato del protocolo RS-232.
Obviamente este es desde el punto de vista desde la transmisión y debemos recordar que cada uno de los bits que estamos utilizando manejará siempre el mismo tiempo. Como nuestra tasa es de 9600 bits por segundo, quedamos que cada bit tendría una duración de 104 microsegundos, de inicio a fin, y cada uno de los bits sucesivamente deberá de tener exactamente el mismo tiempo. Bueno, para el caso de la recepción, obviamente el receptor tendrá que tener la misma configuración, ya que no hay una señal de reloj de por medio que nos ayude a sincronizar estos bits que se están enviando. Sí debemos de tener la misma configuración de velocidad en ambos dispositivos, obviamente para poder leer cada uno de los bits en el momento adecuado. Pero ¿cómo lee un receptor? Bueno, nosotros sabemos que una vez que se inicia el flanco de bajada, la comunicación está activa, solo hay que esperar el start bit para validar la comunicación y entonces empezar a recuperar la información. Sin embargo, aquí regularmente cuando hacemos nosotros una recepción de la información, lo que procuramos hacer es leer justo a la mitad del bit. ¿Por qué? Pues para cerciorarnos que efectivamente el dato que estamos leyendo es correcto, que lo que estamos leyendo es un 1 o un 0. Por lo tanto, buscamos siempre que sea el centro. ¿Cómo logramos que esto ocurra? Bueno, tomamos como referencia el flanco de bajada para poder tomar la mitad de lo que duraría el bit, en este caso 52 microsegundos, y entonces hacemos la lectura del bit justo en ese punto. ¿Por qué no lo hacemos en los flancos? Pues porque no sabemos cuál sea el bit, el dato que estoy leyendo, si estoy leyendo la parte alta del flanco, la parte media o la parte baja. Pues para asegurarnos lo hacemos justo a la mitad. Y entonces a la distancia del flanco de bajada del inicio de comunicación medimos 52 microsegundos y en ese momento hacemos la lectura del primer bit y en este caso a la mitad. Para la lectura de los siguientes, pues hay una distancia que es de 104 microsegundos de la mitad a la mitad del siguiente bit. ¿Sí? Así es de que seguimos manteniendo justo la misma velocidad y no vamos a tener ningún problema. Siempre leyendo a la mitad de los bits. Y bueno, para el caso de la comunicación, si fuera necesario comunicar nuestro microcontrolador con la PC, pues de manera comercial ya hay algunos cables que nos pueden servir como interfaz. Estos cables son como los que están viendo aquí en pantalla. Son dos formatos, uno con cable corto, cable largo, y pueden observar perfectamente que tenemos un conector USB y una salida para el conector en tipo DB9. ¿Sí? Y si alcanzan a ver por ahí en la imagen, se ve claramente que el conector es macho. Así es de que es el equivalente al que tendríamos en una computadora de escritorio de manera normal. Obviamente, algunas computadoras de escritorio en la actualidad no lo tienen por considerarlo ya en desuso, pero hay algunas tarjetas, dependiendo de la motherboard, que sí lo traen todavía porque, bueno, pues algunos requerimientos que se necesitan para manejar ciertos equipos en la industria todavía utilizan el protocolo RC232. Y bueno, básicamente esa es la información que tiene que ver con el protocolo. Es decir, qué es lo que vamos a manejar, cómo voy a transmitir la información que estoy enviando y que estoy recibiendo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Y ahora, pues aquí estaríamos revisando la información justo en el libro de texto, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, en la figura 717, la unidad de transmisión del USAR. Ya nos dimos cuenta que el protocolo se arma con el dato, y hay que incluirle en la parte delantera de la comunicación lo que sería el bit de inicio, en la parte final del dato un bit de fin de comunicación. ¿Cómo se hace esto? Bueno, por aquí en la parte superior tenemos el bus de datos. Eso significa que el dato puede provenir de cualquier parte del hardware, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo y de bloques del microcontrolador. Y llevamos la información a un registro que se conoce como TXREG. Este registro mantiene los 8 bits de datos y la información se pasa a otro registro, que es un registro de corrimiento, que es tipo ISO,
entrada paralelo, salida serial, como los que conocieron por ahí en reconfigurables. Mandamos esta información y es en el registro de corrimiento donde se le añade el bit de inicio, el 0, y podemos tener un bit más de información. Debo añadir además que en el protocolo R0232 al dato se le puede agregar un bit más de información, en este caso es un bit de paridad, el cual nos servirá para averiguar si la paridad es par o impar con respecto a la cantidad de unos o ceros que hay en el dato. Y una vez que lo transmitimos, se añade este bit de paridad para verificar del otro lado, en el receptor, que la información llegó de manera correcta. ¿Cómo se hace? Se descompone nuevamente la información del protocolo de comunicaciones, se extrae el dato y se saca la propia paridad. Luego se compara la paridad que se obtuvo con el bit de paridad que se envió. Si son iguales, quiere decir que la información es correcta. En el caso de que fuera incorrecta, bueno, es lo único que podemos saber, que venía mal. Y de nosotros dependerá el solicitar nuevamente la información o simplemente validar que el dato no fue correcto. Continuando aquí con el hardware, entonces tendríamos el registro de corrimiento que ya nos arma la trama necesaria para la transmisión. Sabemos por aquí que hay un registro que es el TXIF, que este bit nos va a permitir manejar la bandera de transmisión de datos. Esta se activa cuando se da la transmisión. Nos permite a nosotros manejar una interrupción, la cual se activará la interrupción cuando terminemos de transmitir el dato. La información que viene del registro de corrimiento se conecta a un dispositivo de control para manejar la corriente suficiente que finalmente se envía a la terminal externa. Obviamente para esto hay un bit que es el SPEN que nos permite controlar este buffer de salida. Tenemos otros bits de control como es el TX9 que es donde se habilita la posibilidad de manejar el bit de paridad y sería en el registro TX9D donde se coloca ese bit, 1 o 0. Obviamente hay que tomar la información, hay que generar la paridad y luego mandar el bit a esta posición. Del lado izquierdo y en la parte inferior tenemos un área punteada. Esta área punteada son dos registros que son el SPBRG y el SPBRGH, que son dos bits que van a conformar la información que se coloca en estos registros para generar la velocidad con la que se transmitirá la información. Tenemos por ahí un divisor de frecuencia que nos ayuda a, obviamente, determinar la velocidad finalmente de la comunicación. Y bueno, esto es en la parte de la unidad de transmisión. En la parte de recepción, con respecto al hardware, vamos a encontrar algo similar. El área punteada que genera la velocidad del baud rate es exactamente la misma. Esta es una condición para la USART. Tenemos la posibilidad de transmitir y recibir datos de manera simultánea, lo que se conoce en comunicaciones como full duplex, y también podríamos transmitir o solo recibir datos. En este caso estamos hablando de una comunicación half duplex. Bueno, en este caso el hardware está preparado para una comunicación full duplex, aunque podamos hacer half duplex en el momento que ustedes lo quieran. Por lo tanto, la velocidad de comunicación y transmisión es la misma, ¿sí? La que ustedes determinen a través de los registros SPBRG y SPBRGH. Bien, en este caso tenemos nosotros como entrada una terminal del dispositivo que deberá estar marcada como RX. Esto entra también a unidad de control y buffer, que es controlada por el bit SPEN, que es el que habilita propiamente la comunicación hacia los registros internos de la USART. Y tenemos una recuperación de los datos. Estos datos se almacenan también en un registro de corrimiento y obviamente viene el bit de inicio, vienen los 8 bits de datos, puede venir un bit de paridad y tenemos un bit de parada. Entonces, esta información, una vez que ingresa, se captura y luego se descompone, de tal manera que podamos tomar la información que nos interesa, que son los 8 bits, y probablemente el bit de paridad. Una vez que tenemos esta información, ya podemos nosotros procesar la información o tomarla para hacer algún
en alguna toma de decisiones en algún programa que estamos manejando. Pueden observar en la parte superior derecha del área punteada donde está el registro de corrimiento, algunos bits como son el CRN, el OERR, el RCIDL, que son algunas banderas o bits que nos están informando cuál es el formato que estamos manejando, qué bits llegaron, si hay algún error, etc. Para el caso del noveno bit, también se reserva un bit de almacenamiento que es el RX9D, donde se habilita para recibir el bit de paridad, y obviamente el RX9 junto a la compuerta AND que habilitaría precisamente la posibilidad de manejar el bit de paridad. Y bueno, eso es en cuestión de nuestro hardware. Su compañero, a manera de resumen, pues les mostró algunos de los registros y bits que se utilizan en este caso para la comunicación y la configuración de la USA. Hago una pequeña pausa hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. ¿No? ¿Todo bien? Para conectar esto, o sea, si construimos un sistema, ¿se necesita algún driver o algo así para que lo detecte la computadora? Te refieres a un driver de software, ¿verdad? Sí. No, en este caso el sistema operativo, que bueno, para la mayoría de nosotros es Windows, ya tiene su controlador para manejar el puerto. En este caso nosotros lo reconocemos dentro del administrador de dispositivos como un puerto COM. Y abrimos obviamente el dispositivo y simplemente configuramos ahí cuáles son las características de comunicación, la velocidad, que es el baud rate, el tipo de dato que vamos a recibir, si son 8 o 9 bits, si viene el bit de paridad y si vamos a establecer el handshake, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que configurar ahí. De hecho, en el libro les manejamos un software que en este caso es un software alternativo que nos permitirá establecer la comunicación y observar la información que se está recibiendo a manera de texto o incluso mandar información a manera de caracteres y este se envía a través del puerto serial. Aunque también hay otro software que también en Microset podemos trabajar para poder establecer la comunicación y hay un tercero que es a través del programador del PIC-Kit. ¿Sí? Entonces tenemos estas tres herramientas para poder establecer comunicación con el PIC que estamos manejando y probar alguna de las comunicaciones, que es parte pues de lo que estaríamos viendo. También es importante mencionar, aparte de lo que comenta su compañero, como ya mencionamos, no necesitamos un driver especial, esto ya lo trae el sistema operativo previamente establecido, así es de que solamente hay que ponerlo a funcionar. Pero sí tenemos un driver de hardware, que en este caso es un dispositivo que cambia los niveles de voltaje de 5 a los niveles RC232. Este dispositivo solamente lo utilizaríamos si vamos a conectar el microcontrolador, digamos, a una PC a través del protocolo RC232 con alguno de los conectores que estamos visualizando tipo DE9. ¿De acuerdo? En este caso utilizaríamos este driver que es un MAX232, como se conoce. Es de una empresa que se conoce como Maxim. Y bueno, el diagrama que están viendo aquí es la forma en que conectaríamos el circuito integrado para manejar estos niveles de voltaje. El chip funciona con 5 volts y dependiendo del max que nosotros podamos conseguir, que puede ser el 220, el 232 o el 232A, vienen un grupo de capacitores que son los necesarios para, primero, doblar el voltaje, ya que el chip funciona con 5 volts, hay que elevarlo a un voltaje dentro del rango del RC232 y el chip lo lleva hasta 10 volts, dejándolo dentro de los niveles de voltaje permitidos. Obviamente aquí generaríamos de 5 a 10 volts, estamos doblando el voltaje de la fuente y lo hacemos a través de un par de capacitores, que en este caso sería C1 y C3. Pero también podemos invertir el voltaje
Esto para que nos genere los voltajes positivos y negativos necesarios para el protocolo. Esto lo hace con ayuda del C2 y C4. La parte lógica requerirá al interior una especie de compuerta NOT, como la que estamos viendo aquí, en donde a las entradas tipo TTL o CMOS estaría conectando una de las dos, ya sea la terminal 10 o la 11, y a la salida, que sería la terminal 14 o 7 respectivamente, estaría observando ya los niveles de voltaje. Es decir, ingresa para este circuito integrado la salida del microcontrolador, la conectamos a la terminal 11 y aquí estamos manejando los niveles TTL de 0 a 5 volts que vienen del micro, y en la salida T1 o T2 nos estaría dando ya los voltajes de 5 a 15 o de menos 5 a menos 15. En este caso serían más 10 y menos 10 según sea el nivel lógico que estamos enviando. Y por supuesto tenemos la contraparte. De la computadora estaríamos revisando por la terminal 8 y 13 los datos que vengan de ella con los niveles altos de 5 a 15 o menos 5, menos 15. Y el circuito se encargaría de bajarlos, en este caso a los niveles que el micro ya puede leer sin que tenga ningún problema de voltaje. Entonces básicamente este es un driver o un controlador de hardware para poder manejar esta interfaz. Sin embargo, les comento que, bueno, esta es una opción. Actualmente las computadoras de escritorio, solo algunas, como lo he estado comentando, tienen este conector todavía, el DB9 o DE9. Pero para el caso de conectar una laptop o algún otro equipo que no tenga el conector RC232, pues existe un chip que es el FTDI232, que es un driver que nos va a convertir de los niveles lógicos de 5 volts a RC232, pero además nos lo lleva a USB. De tal suerte que ya podríamos estar conectados directamente a la computadora y poder estar enviando información de nuestro microcontrolador vía USB. Igual hacemos la conectividad, en este caso del USB, pensaríamos que se necesita un driver especial. También Windows ya lo incorpora en caso de que no lo identifique, lo descarga automáticamente Windows al conectar el chip. Y bueno, en este caso habilita el USB como un puerto de comunicaciones serial estándar. Así es de que no tenemos ningún problema y podemos utilizar cualquiera de los software que ya mencioné incluso para poder hacer la comunicación. Este software está manejado aquí en el texto a manera de tutorial para que ustedes puedan establecer una comunicación directamente con la computadora, ¿no? Entonces, viene un poquito más adelante para que ustedes lo puedan revisar. Y bueno, uno de los aspectos importantes que hay que manejar en la cuestión de la programación, independientemente de todos los bits involucrados para el manejo del hardware, pues es la velocidad. La velocidad tenemos que establecerla bajo esta fórmula, que en el caso del PIC, para establecer el baud rate nos da Microchip, es la fórmula 711, que están viendo ustedes ahorita en pantalla. Y bueno, en el numerador tenemos la frecuencia del oscilador. Así es de que debe ser la frecuencia en la que está operando nuestro microcontrolador. Esto está dividido. En el denominador encontramos una constante que es 64, que vamos a multiplicar por lo que esté dentro del paréntesis, que en este caso es SPBRGH y SPBRG. En conjunto es un grupo de bits que determinan una constante que establecerá la velocidad de transmisión. A esta constante se le suma un 1, se multiplica por 64 y dividimos la frecuencia del oscilador por el resultante de esta operación. Eso nos va a indicar cuál es la velocidad de transmisión. Por supuesto, cuando estoy haciendo un diseño como el del ejercicio, lo que tenemos que hacer aquí es despejar la fórmula. Yo voy a establecer la velocidad de transmisión, por lo tanto me gustaría saber cuál es la constante que debo de colocar en los registros, ¿sí? Y es esta la forma en la que lo haríamos. Y bueno, por aquí hay una duda. Dice, había escuchado que hacer esto es posible quemar el puerto COM de nuestro ordenador. No, eso es falso. Sí lo podemos quemar, pero por mal manejo, obviamente. Así es de que hay que tener mucho cuidado cuando estamos manejando las señales.
Por eso es importante que cada una de las terminales en cuestión de hardware quede debidamente referenciada y marcada cómo se utilizan y cómo se conectan. Y en el diagrama del libro, pues nos preocupamos de que toda esa conexión esté muy bien definida y relacionada con las señales que estamos manejando. Así es de que no se preocupen, si lo hacen como está en el texto no van a tener ningún problema. Bien, entonces mencionábamos que hay que despejar esta fórmula, la despejamos y al final de cuentas obtenemos los valores de los registros de acuerdo a la velocidad de transmisión que deseo realizar. Obviamente estas comunicaciones, como son seriales, son asíncronas y los valores que voy a colocar en los registros son enteros, no puedo manejar valores decimales para hacer una comunicación precisa. Voy a tener errores de comunicación, puedo tener errores en la transmisión, sobre todo en la velocidad, pero no son errores muy fuertes o muy graves. Son errores que incluso podríamos en algún momento desconsiderarlos en la comunicación, no nos afectarían, pero sí es importante calcular el error. También no podemos manejar errores muy altos. Si consideramos que, por ejemplo, nuestro receptor está leyendo a la mitad del bit, quiere decir que estaríamos al 50% de los extremos del bit que estamos leyendo, 50-50. Si nosotros manejamos todavía un error del 25% en la velocidad de transmisión, nosotros estaríamos corriendo ese bit un 25% ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, lo cual todavía nos garantiza una buena lectura de los bits. Pero esto sería cuando estoy manejando un byte. Sin embargo, si lo estoy haciendo byte tras byte tras byte, puedo tener un desplazamiento de la señal, incluso inducida por los cables, cuando se presenta una inductancia. Entonces, aquí hay que tratar de manejar los errores lo menor posible dentro de lo que nos permita el propio hardware. Si es necesario cambiar la frecuencia del micro, pues sería una opción importante que considerar. Si lo que necesitamos es cambiar la velocidad de transmisión, también habría que considerarlo. Las velocidades de transmisión, por lo general, buscamos que sean altas o lentas, dependiendo de lo que estamos haciendo. Siempre queremos velocidades de comunicación muy altas, pero si los cables nos van a producir una inductancia por la alta velocidad y esto nos va a generar retrasos, entonces no vale la pena. ¿Sí? Ahí habría que establecer en cuestión de diseño o en el proyecto estas condiciones. Y bueno, a continuación se muestran los cálculos para una velocidad en el ejercicio de 2400 bits por segundo, considerando una frecuencia de 4 MHz en la operación del microcontrolador. Aplicamos la fórmula, hacemos el despeje y como pueden observar el resultado es 25.041. En este caso entendemos que esto provocará un error en la comunicación, ya que el punto 041 yo no lo puedo considerar para almacenarlo en los registros. Así es de que solo me quedo con el 25. Con esto, nuevamente hago la operación contraria y calculo cuál es la velocidad de transmisión. Esto me genera de los 2400 bits por segundo que deseaba transmitir, 2403.85, es decir, voy a transmitir 3.85 bits más en ese tiempo. Y bueno, esto me da un error del 0.1604%, lo cual es total y absolutamente salvable. Ni siquiera es del 1%, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que la comunicación es bastante buena y sobre todo si la distancia es corta, ¿no? No vamos a tener ningún problema. Si lo tuviéramos, pues las banderas de overrun y frame error nos estarían marcando algún problema precisamente en los tiempos, debido a que la información no llega o llega de manera errónea. ¿Sí? En este caso estamos viendo en pantalla el diagrama completo del circuito con el que vamos a hacer el laboratorio. Obvio, tenemos nuestro PIC 16F887. Vamos a reutilizar el botón, por eso está aquí en el diagrama. El botón nos va a servir para oprimir y mandar un dato directamente al protocolo serial. En el puerto D tendremos lo que sería una salida con LEDs, donde podemos monitorear lo que nos está llegando por el puerto serial. Lo tomamos de la UART y luego lo enviamos al puerto D, con la intención de poder observar el valor binario
ya sea del código ASCII o del valor numérico que se está enviando por la otra terminal. ¿Sí? Pueden observar por aquí en el diagrama, que es en el texto, en la figura 719, podemos observar el diagrama esquemático. En este caso nos muestra el MAX 232 y la conexión por ahí con los capacitores. Y estamos utilizando, por ejemplo, las terminales 1 o el módulo 1 del MAX 232, en este caso tanto para transmisión como para recepción. Y bueno, tenemos entradas y salidas. Del lado izquierdo, donde está marcado T1 in y R1 out, es la salida nivel TTL. Y donde tenemos T1 out y R1 in, serían los niveles RC232. Es decir, aquí ya estamos manejando los niveles altos de 5 a 15 volts, ¿de acuerdo? Tanto positivos como negativos. Estas terminales las estamos conectando a las terminales del micro que son RC6, que en este caso tiene la función TX, y la función RC7, o el bit 7 del puerto C, que tiene la función RX. Estas conexiones se llevan entonces al MAX 232 para que se cambien los niveles de voltaje. Estos niveles de voltaje ya adecuados se mandan a la terminal 2, que es el caso de la transmisión, y a la terminal 3, que es el caso de la recepción. Pueden observar aquí que hay otras conexiones. Por ejemplo, la terminal 1 y la terminal 6 están conectadas con la terminal 4. Y la terminal 7 está conectada con la terminal 8. Esto nos permite burlar el handshake por hardware. Es decir, le estamos indicando al protocolo de comunicación que no voy a utilizar señales de control y solamente voy a transmitir y recibir información. Además, tenemos la terminal número 5 a tierra. Entonces, básicamente, aquí está toda la información que necesitan en el texto para que ustedes la puedan manejar y con la seguridad o la certeza de que no vamos a tener ningún problema con nuestro hardware, ¿de acuerdo? Obviamente, como es costumbre, en el libro estamos observando el diagrama de flujo para poder establecer nuestro programa en cuestión de conexiones. Aquí tenemos como primer paso en la EUSA que vamos a manejar modo asíncrono. La unidad que tenemos aquí se llama EUSA. Tenemos una unidad extendida, tiene funciones extras de las que normalmente tiene una USA. Nos permite manejar también un protocolo conocido como IRNA en este microcontrolador. Es para el manejo de las comunicaciones infrarrojas. Y bueno, podemos manejarlo de manera síncrona o asíncrona. Así es de que hay que definir que en este caso es una modalidad asíncrona, que es la del protocolo RC232. Voy a manejar una baja velocidad, por lo tanto el BRGH va a estar en 0, ahí no va a haber ningún bit. Voy a utilizar solamente 8 bits para la velocidad de comunicación. Voy a transmitir a 2400 bits por segundo, por lo tanto el SPBRG tendrá un valor de 25 que ya se calculó con la fórmula. Voy a habilitar las funciones para las terminales TX y RX, en este caso para que una funja como salida, que es TX, y la otra como entrada, que es RX. Voy a utilizar la habilitación de recepción y transmisión, es decir, voy a permitir que estas entradas funjan como tal y además hagan su operación con respecto a la USA. Y voy a habilitar interrupciones, tanto la de recepción como la de transmisión. Y obviamente hay que habilitar la bandera global de interrupciones para que éstas puedan operar. Necesito la terminal D4 como salida, que es la que voy a manejar en este caso todo el puerto donde están los LEDs para poder monitorear el dato que estoy recibiendo de la computadora. La terminal R4 como entrada, que es el botón a través del cual voy a transmitir la información. Y bueno, aquí viene un ciclo while en donde si el botón se presionó, se transmite, y en el caso de que no, no hay ninguna transmisión y se queda por ahí
en un ciclo infinito, esperando a que ocurra ya sea la transmisión o que ocurra la recepción. En el caso de que se dé la transmisión, ¿qué ocurre? Bueno, pues en este caso vamos a transmitir un 1 en código ASCII y lo estaríamos enviando directamente a la computadora. Obviamente aquí también tenemos un ciclo while donde se analiza que el botón se presionó y que luego se soltó. Finalmente, en el caso de la recepción, sabemos que como lo vamos a atender por una interrupción, verifico que efectivamente se activó la bandera de comunicación, en este caso de recepción. Si fue así, tomo la información del registro RCREG y de ahí mandamos la información directamente al puerto. Finalizamos la lectura del registro y salimos de la interrupción y volvemos nuevamente al ciclo infinito. Entonces, pues esto nos lleva a un programa que es relativamente sencillo, como el que están viendo en pantalla, que también lo tienen ustedes por ahí en su libro. Entonces, pues toda esta configuración ya se explicó en el diagrama de flujo, solamente hay que seguirlo a nivel de código. No hay ninguna novedad por aquí, salvo la que tenemos en cuestión del registro de transmisión, donde estoy mandando un carácter en código ASCII. En este caso utilizamos coma simple para colocar el 1 que quiero enviar y cierro también con coma simple. Recuerden que cuando manejamos cadena regularmente hacemos como en C doble comilla para abrir y cerrar la cadena. Para poder transmitir aquí una cadena no basta solamente con colocar la cadena y encerrarla entre comillas, porque no se puede, hay que hacerlo carácter por carácter, que es parte de, pues, de la operación que les tocará realizar un poquito más adelante. Y bueno, finalmente viene por aquí el vector de interrupciones, en donde evalúo si efectivamente la bandera es la que está activa y si es así, recupero el carácter y lo mando al puerto para poderlo visualizar, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta. Lo que toca, pues, es la simulación a continuación. En lo que voy preparando por aquí el software, comentarios, dudas. No, yo no tengo ninguna, profe. No, por el momento tampoco tengo ninguna. ¿Qué es lo que tenemos que ver que detecta la computadora? El envío del carácter, en este caso un 1. ¿Un carácter? No, el número 1. Vale. Bien, aquí en lo que vamos activando, recuerden que prácticamente el libro estamos a punto de agotarlo. Vamos ya en el laboratorio 10. Nos quedan 2 laboratorios más y se acabó el libro. Y vendrá otro material sin el libro. Entonces, es importante que hasta aquí vayan al corriente, al menos en los laboratorios. Y hoy defino una de las prácticas para que ustedes pues empiecen a tener un poquito más de actividad, ¿no? Así es de que si hay dudas que vayan saliendo porque ya vienen los proyectos. ¿Nos va a dejar el del reloj con un motor? No sé, todavía no decido qué voy a hacer, Osvaldo. Ya lo sabrás. Seguramente la que me estás preguntando ya la tienes, ¿no? Pues no, no es esa. Ah,
Entonces no hay dudas ni comentarios, ¿verdad? Continuamos. Bueno, lo que están viendo en este momento, pues corresponde al código que utilizamos en C para configurar la UART. Es el mismo código que utilizamos por ahí en el libro de texto. Así es que no hay ningún cambio ni sorpresas en el código, ¿de acuerdo? Lo que sí es importante en esta parte es, una vez que ya lo compilamos y que nos vamos a armar el programa en Proteus, lo que sí tendrán ustedes que revisar es cómo vamos a simular que estoy transmitiendo y recibiendo, ¿de acuerdo? Entonces, primero hay que asegurarnos de cargar el código correcto. ¿Sí? Voy a utilizar aquí el COF para monitorear de alguna manera variables o valores que se están ingresando o saliendo de la USART. Esto lo podemos ver, recuerden que lo pueden trabajar directamente en el debug. Ustedes pueden habilitar por ahí las ventanas que quieran revisar y los registros que quieran manipular. Obviamente iniciando primero con el control aquí para de arranque y pausa para hacer las configuraciones pertinentes en la parte de depuración. Pero algo que deben de tener en cuenta es que para poder monitorear estos valores vamos a utilizar este componente que es parte de la simulación de Proteus. Voy a ampliar aquí un poco la pantalla en esa parte. Noten que la conexión que tenemos en el conector D9 es exactamente como la que está en el libro, ¿sí? Entonces estamos respetando el diagrama tal cual. Aquí estamos utilizando un instrumento que se llama Virtual Terminal en Proteus, ¿sí? Esta terminal virtual va a ser la función de la computadora, solamente la parte que corresponde a la comunicación. Es decir, aquí voy a poder observar en pantalla qué es lo que está enviando el microcontrolador, pero también puedo teclear desde mi computadora utilizando el teclado y observar qué es lo que estoy tecleando directamente en la pantalla y eso se tendrá que enviar directamente al microcontrolador. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, como están viendo en pantalla, tenemos la terminal RX, ¿sí? Conectada a la terminal 2. En este caso, esta terminal en realidad es TX del PIC 16F887. La terminal TX de la terminal virtual está conectada al pin 3 del conector de B9, que viene a ser la recepción del PIC 16F887. Y como no estamos utilizando el handshake o el control de la comunicación, hay que voltear las terminales RTS y CTS también en la terminal virtual. Esto correspondería a los puentes que tenemos aquí en las terminales 1, 6, 4 y el puente en la terminal 7 y 8. ¿De acuerdo? Con esto nos vamos a asegurar que la comunicación ya es sin handshake. Ahora, vamos a tomar la terminal virtual y vamos a editar las propiedades. Y aquí es donde nosotros vamos a establecer cuál es la velocidad de la comunicación. Voy a ampliar un poquito la pantalla para que se vean mejor las propiedades. Y repito, aquí tenemos entonces el baud rate. Establecemos la comunicación a 2400, justo como está especificado en el libro. Voy a manejar 8 bits de datos, que en este caso son los 8 bits de datos que me interesa enviar o recibir. No voy a manejar bit de paridad, voy a hacer la comunicación lo más simple posible. Voy a manejar un bit de parada, que es con un 1, como lo estamos viendo aquí. Y a través de la configuración para la terminal virtual, le indico que no voy a tener control en la comunicación, es decir, no hay handshake. Y en este caso, en la propiedad send x on y x off, le digo que no voy a utilizar esas señales de control. Y prácticamente ya estamos listos, ¿sí? Algo importante, aquí observen de dónde estoy tomando las conexiones. Las estoy tomando justo después del MAX 232.
el MAX232 invierte la señal. Dentro de las propiedades que hay que manejar en la terminal virtual, aquí nos maneja una propiedad que tiene que ver con la polaridad de transmisión y recepción. Hay que invertir la polaridad. De otra manera, el dato que esté recibiendo va a ser erróneo. Esto es muy importante en su simulación. De otra manera, no van a lograr ver la información como lo desean. ¿Sí? Y bueno, esa es una parte de la configuración. Ya quedó. Y entonces ahora regresamos a nuestro esquema completo del protocolo de comunicación. Entonces aquí ya nosotros podemos correr el programa y ya estaríamos operando, ¿sí? Ya tenemos por ahí un dato, ya tenemos el botón dispuesto. Vamos a observar también aquí otro aspecto en la configuración de la terminal virtual. Vamos a darle botón derecho y, por ejemplo, vamos a activar lo que es la configuración Eco-Typed Characters. En este caso, lo vamos a habilitar. ¿Qué hace esto? Permite ver cuáles son los caracteres que yo estoy tecleando en mi computadora directamente en la terminal virtual. Esto para que yo me cerciore cuál es la tecla que presioné y cuál es el carácter que debería de estar viendo en el puerto D. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro hasta aquí? Perfecto. Entonces, si esto es correcto, ya podemos continuar con nuestra simulación. Vamos, por ejemplo, a oprimir por aquí el botón. Oprimo el botón, está en 0. Y pueden observar la terminal virtual que ya tengo un 1, que es el 1 que estoy transmitiendo justo del ejercicio. Lo vuelvo a presionar y ahí tengo nuevamente otro 1. Entonces, cada vez que lo presiono, yo puedo estar observando que ya tengo este 1. Esta simulación me provee de una manera segura que lo que estoy haciendo es correcto, tanto a nivel de programación en el PIC como a nivel de hardware en la parte externa del PIC. Entonces, con toda seguridad ya puedo conectarme físicamente en el mundo real con cualquier dispositivo que maneje RS232. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la recepción. Voy a escribir un 0, ¿sí? En la pantalla, en la terminal virtual. Entonces, selecciono la terminal virtual y simplemente tecleo el 0. Pero hay algo que debemos de saber. Si ustedes oprimen un 0 aquí, yo estoy mandando el 0 en código ASCII. Este código ASCII se convierte a su formato hexadecimal de la tabla de caracteres en código ASCII que pueden consultar en cualquier fuente, y esto nos va a mandar un 30 hexadecimal. El 30 hexadecimal corresponde al 0, el 39 al 9. Quiere decir entonces que de 30 a 39 estaría mandando números en código ASCII y los estaría monitoreando a través del puerto D. En el puerto D tenemos aquí el bit 0, por lo tanto el diodo D1, el diodo LED, sería el bit menos significativo y el D8 sería el bit más significativo, ¿sí? Voy a escribir el 0 y ustedes pueden percatarse en el puerto D que estoy recibiendo un 30 en hexadecimal. Ahí tenemos solamente el LED 5 y 6 encendidos, que son los unos de ese 30 hexadecimal que estoy enviando. El nivel bajo tiene un 0, ¿sí? Si mando un 1, esto sería un 31. Mando un 2, un 32, un 3, un 33, un 4, un 34. Obviamente un 9, un 39. Ahí está la información que yo estoy enviando. ¿Sí? Pregunta. Cuando ustedes mandan una arroba, que a veces sus teclados pues no lo traen por ahí pintadito, dibujado, y quieren escribir la arroba, por ejemplo, para los correos, y a veces no aparece, ustedes utilizan la tecla Alt y escriben un número. ¿Se acuerdan qué número es? 64, ¿no? Alt 64, que es su arroba, ¿verdad? Entonces, si es 64, cuando ustedes oprimen Alt, significa que van a ingresar un carácter alterno. Por eso el nombre de la tecla Alt. Y el 64 es un valor decimal. ¿Sí? Hay que convertirlo a hexadecimal y un 64 pues es un 40 hexadecimal. Entonces, si yo escribo arroba
en la terminal, pues lo que espero es que me llegue un 40 ahí en los LEDs, que es lo que están viendo ahora. ¿Sí queda claro? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué configuró stop bit en 1? porque solamente estamos manejando un bit de parada para el final de comunicación. Recuerda que en el protocolo de comunicación el estado de reposo es en alto, un 1. Luego viene flanco de bajada, iniciamos con un bit de inicio, que es un 0. Y luego viene la trama de 8 bits con el dato y luego indico con un bit en estado alto que ya terminé la comunicación. Ese último bit se llama bit de fin de comunicación o en bit. Y ese es el stop bit que manejan aquí en la parte de configuración de la terminal virtual. ¿De acuerdo? Sí, gracias. De nada, Carla. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues ahí tienen ustedes la unidad ya configurada, debidamente habilitada y con las indicaciones necesarias para que puedan establecer ustedes la comunicación a través del protocolo RC232, siguiendo todo el diseño, incluso con su hardware, ¿sí? Hasta, obviamente, la conexión que tendrían a través de la computadora personal, obviamente aquí en este caso utilizando RS232. Les recuerdo que el chip que podrían ustedes utilizar es el FTDI 232, que es un protocolo que les cubrirá de la salida TTL de 0 a 5 volts hasta una salida USB, listo para conectarse en la computadora y que a través de este medio ustedes pueden tomar el protocolo serial a través de las terminales COM que se manejan en los dispositivos en Windows. Y obviamente utilizar el software que en este caso se puede utilizar en Windows, que manejamos ahí en el tutorial, en el libro. Si nosotros quisiéramos manejarlo de manera real, comunicarnos a través de RC232 y probarlo en nuestra computadora, es muy sencillo utilizando también MicroC. Me voy a ir aquí al software y, por ejemplo, vamos a buscar aquí en las herramientas. Tenemos nuestros dispositivos. Aquí aparece como usar terminal. Le damos un clic y nos aparece esta ventanita donde ya puedo yo hacer la comunicación con la terminal. Es decir, una vez que ya conecté esta interfaz, ya sea que me conecte directamente a la RC232 de la PC o que lo haga a través del chip que les comenté, que incluso este chip, el FTD232, se ha utilizado desde hace muchísimos años como un chip para interfaz, ese es su propósito. Se ha montado en algunas pequeñas tarjetitas e incluso lo venden como kit de desarrollo independiente. Y bueno, ahora con la onda de los Arduinos, pues también hay un kit especial para Arduino que lo pueden trabajar. El chip anda alrededor de unos 27, 30 pesos y las tarjetas donde ya está montado esto con los conectores y demás anda alrededor de 50 pesos. Así es de que ustedes pueden tranquilamente utilizar esto sin pues tener que invertir tiempo por ahí en el armado del circuito, que además es de montaje superficial, ¿no? Bueno, para la comunicación, aquí habría que establecer cuál es el puerto de comunicación con el cual lo vamos a hacer. Nosotros tendríamos que ir al administrador de dispositivos, como lo estamos haciendo ahora. Aquí podemos revisar nosotros cuál es el número de conexión que le asignó Windows al conector. Estaríamos viéndolo en un conector tipo serial en los puertos COM. Por aquí nos va a aparecer el dispositivo de entrada de manera especial. En este caso, como yo tengo una máquina virtual, el puerto COM en este momento no me va a aparecer, pero es en esta ventana donde ustedes lo tendrían que identificar, ¿de acuerdo? Ya una vez que lo identificaron, aquí en esta ventana hay que indicar cuál es el puerto de comunicación que van a usar,
que podría ser 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Depende cómo lo haya asignado Windows. Aquí tendrían ustedes que establecer la velocidad de comunicación. En el ejercicio establecimos 2400 bits por segundo. Manejamos aquí un bit de parada, no hay bit de paridad. ¿Sí? Obviamente estamos manejando los 8 bits y prácticamente es todo lo que hay que manejar en cuestión de información. Esta terminal aquí me maneja un buffer. Este buffer es para almacenar la cantidad de información en memoria. Aquí le estamos dando hasta 1K aproximadamente de memoria para almacenar todos los bits. Ni siquiera nos vamos a acabar ese buffer. La información ustedes la pueden ver en código ASCII, hexadecimal, decimal, binario. Pueden agregarle un enter para que les pueda incluso hacer un avance de línea al final de la transmisión. Ese es otro bit que se puede añadir después de cada carácter que ustedes están enviando o después de una cadena. ¿Sí? Aquí establecerían ustedes la conexión con el puerto de comunicaciones después de la configuración. Y bueno, en la parte superior derecha, este sería el campo donde ustedes colocarían el texto. Colocan el texto que quieren enviar, imprimen send y ya están mandando la información. Y en la parte inferior estarían manejando la recepción. Por supuesto, por aquí donde se ven estos puntitos rojos que simulan LEDs, estaríamos viendo nosotros la actividad en el puerto serial. Entonces podemos establecerlo directamente desde la terminal de micro C, sin más, ¿no? Pero también podemos hacerlo utilizando el PIC-Kit. En este caso, lo único que tendrían que hacer es conectar el programador en este caso a la interfaz que ya regularmente la mayoría manejamos con el programador. Creo que algunos de ustedes terminaron de armar el programador, otros compraron por ahí su PIC-Kit. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, el software nos da la posibilidad de manejar también este software como UART. Pues aquí está en Tools, también la herramienta para activarlo. Es una ventana similar a la de microelectrónica. En este caso nos concentramos solamente en el PIC-Kit. Y bueno, esta es la herramienta con la cual nosotros podemos hacer la comunicación. Aquí establecemos la velocidad, 2400. Le decimos que se conecte y a partir de este momento ya el protocolo ya se estableció. Es el protocolo más básico. No nos permite cambiar mucho el protocolo, pero sí nos deja manejar los 8 bits. No hay bit de paridad y hay un bit de parado, que es lo que estamos manejando en este momento. Puedo ver la información en código ASCII o la puedo ver en formato hexadecimal. Esto ustedes lo deciden y estaría ocurriendo aquí directamente en la pantalla, ¿sí? Si quieren mandar información, pues lo harían a través de los botones que están abajo y los cuadros de texto que están a un costado para colocar la información. En cuanto a cómo conectarlo, aquí está el diagrama en la parte inferior izquierda, donde se ve cuáles son los pines que hay que utilizar para la comunicación. Obviamente, nos muestra la vista del programador. Ahí está la terminal 1 como guía. La terminal 2 y 3 son las de alimentación. La terminal 4 es la de recepción hacia el PIC-Kit. Y la 5 es la de transmisión de salida del PIC-Kit. Obviamente, del otro extremo tenemos terminales que serían el circuito embebido para la UART, ¿sí? Y entonces por acá mencionaba, tenemos los botones para enviar algún carácter en particular y simplemente tendría que enviar los botones y estar recibiendo la información del otro lado, ¿sí? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, alguna duda.